Lo dicho, es el turno de recibir, lo anunciábamos hace un ratito, al doctorando en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad de la República del CENUR, allá en Salto. Pone la mañana en camino Ernesto Nieto. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola, buen día Ernesto, bienvenido a La Mañana en Camino. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Es un gusto estar contigo y con tu gran audiencia del sur y zonas aledañas del país. Bien, vamos arriba. Muchas gracias. El gusto es nuestro, Ernesto, junto con el agradecimiento. Ya que hablábamos de sur y norte, ¿cómo está Salto desde la perspectiva del tiempo? ¿Cómo están de temperatura? ¿Cómo están de luminosidad? Bueno, a ver, seguramente tú sabes y la audiencia que nosotros en realidad somos más bien del calor. Más bien. Para nuestro gusto, esta primavera todavía no ha entrado en clima, está demasiado fresca para nosotros. Y bueno, el día está, si yo te digo que todavía no salí afuera porque estamos con clases y demás, capaz que vos no me crees, pero hay sol. Se ve que algo de sol hay, pero bueno, todavía para nosotros está fresquito y tenemos que usar frazada de noche, a lo cual a esta altura del año por lo general acá ya no es lo usual. Me gustaría que nos, más allá de futuros próximos encuentros con análisis más largos y más profundos acerca incluso de la realidad nacional en general, me gustaría que hiciéramos hincapié en Salto, porque en Salto vuelve a ganar el Frente Amplio y podríamos decir, a grosso modo, vos pondrás el punto medio justo, que justamente gana el Frente Amplio en el único lugar donde la coalición no se presentó junta, o por lo menos deliberadamente junta, ya sea por una herramienta, como hizo Montevideo a través de un lema, o como ha ocurrido en otros departamentos donde los socios de la coalición deciden implícita o explícitamente ir detrás de uno. Esto no pasó en Salto, dividieron fuerzas el Partido Nacional, el Partido Colorado, y ganó el Frente Amplio. Y además provocando explícitos malestares, en particular del Partido Colorado, las voces del expresidente Sanguinetti han sido muy explícitas en esa dirección. Bueno, ¿qué lectura hacer desde la mirada académica, estimado? Bueno, lo primero, decir un poco, situar el marco general, ¿no? En las elecciones del domingo, Salto no solamente retuvo el Frente Amplio del gobierno departamental, sino que de los 4 departamentos del interior propiamente dicho, porque yo a Canelones lo considero mucho más área metropolitana que el interior, por muchas características sociales, económicas, culturales. De los 4 departamentos que el Frente Amplio tenía en el interior, recordemos, el litoral, Salto, Paysandú, Río Negro y el extremo oeste, Rocha, solamente retuvo el 25%, o sea, en el otro 75% se dio el triunfo del Partido Nacional. Y en Salto el Frente Amplio retuvo el gobierno con una característica: mejora su voto con relación a octubre pasado. El Frente Amplio tiene más votos, pero a su vez porcentualmente obtiene menos votos que 5 años atrás cuando había perdido, cuando había ganado el mismo intendente, y obtiene prácticamente la misma votación que cuando lo había perdido 10 años atrás, que es cuando el hoy senador Germán Coutinho llega al gobierno. Entonces, hay algunas cosas para decir con relación a lo que tú afirmás. Hubo muchos departamentos en realidad en donde el Partido Colorado no integró la coalición, y eso no impidió que el Partido Nacional ganara. Está bien, perfecto, Ernesto, pero acá me tenés que ayudar. En esos lados. Entonces acá, ahí está. Entonces acá el tema es, ¿qué pasa en Salto? De que si el Partido Colorado no integraba la coalición,
no daban los números para ganar. Y bueno, creo que eso tiene que ver un poco con la estructura electoral histórica de Salto. Salto es un partido en donde el Partido Colorado durante el siglo XX fue un partido que nosotros llamamos ampliamente predominante. Sí. Durante todo el siglo XX, de todas las elecciones en el territorio salteño, el Partido Colorado solamente perdió en 2 oportunidades, de todas, durante todo el siglo XX. Y podemos afirmar que después de la dictadura, la peor votación hasta la de antes de ayer había sido la inmediata a la crisis, la elección del año 2005, donde el Partido Colorado igual había tenido más del 21% de los votos. Claro. Entonces, eso nos ayuda a situarnos. Cuando el Partido Colorado se derrumbó y en muchos departamentos tuvo votaciones en la elección departamental del 4, del 5, del 6, del 8%, en Salto mantuvo un piso electoral de más del 20, del 21,2% para ser exacto. Y la elección del domingo pasado fue, desde la salida de la dictadura, y creo que históricamente tendría que mirar todos los números, porcentualmente fue la peor elección en Salto del Partido Colorado, pero tuvo casi el 20%, el 19,9% de los votos. Entonces, era fundamental que en Salto el Partido Colorado se integrara a una coalición de gobierno, porque si no, se hacía muy difícil que el Partido Nacional, que por otra parte en Salto históricamente ha sido bastante débil electoralmente, tuviera chances de ganarle al Frente Amplio. Bien, pero ¿qué fue lo que pasó para que el Partido Colorado quedara como tercera fuerza? Es decir, ¿cómo se explica el crecimiento tan extraordinario del candidato del Partido Nacional? ¿Se explica por la alianza con Cabildo o hay que hurgar en otras razones? No, a ver, en primer lugar, yo he visto que, sobre todo desde Montevideo, se partía de la base de que en Salto la elección de alguna manera iba a estar dividida en 3, ¿no? O de que había 3 que tenían chance. Sí. ¿Verdad? Y eso tiene que ver con que el principal candidato del Partido Colorado, Germán Coutinho, no solamente fue intendente, fue candidato a la vicepresidencia, fue electo recientemente, reelecto senador de la República, y eso podía generar la sensación de que la elección tenía 3 contendientes, 3 partidos con la misma chance. Sin embargo, nosotros, los estudios acumulados que tenemos de opinión pública y la diferencia entre el segundo y el tercer partido nos muestra que en elecciones departamentales donde se elige por mayoría simple, es decir, el que tiene más votos que el resto gana, claro, no por mayoría absoluta, es muy difícil que la competencia real sea de 3. Claro. Por lo general la competencia sea de 2. Entonces, ¿por qué el Partido Colorado en realidad nunca entró a competir con chances reales? Bueno, básicamente porque pasado el final de la gestión de Coutinho como intendente de Salto, hubo toda una serie de conocimientos, de hechos políticos, económicos, que mostraron un deterioro muy grande de la gestión del gobierno departamental, en ese entonces encabezado por Coutinho, y durante todos estos años como senador, Coutinho no fue capaz de alguna manera de recuperar una imagen que realmente lo posicionara en la competencia. Ajá. Entonces, no estamos en presencia de un liderazgo que es el mismo de Coutinho cuando fue intendente. Estamos en presencia de un liderazgo fuerte al interior del Partido Colorado, pero que no pudo capturar de afuera de lo que podríamos llamar esa especie de límites imaginarios de electores colorados a buena parte de sus votantes. Tú fíjate que, por ejemplo, ¿no? Para ver si una elección es polarizada, uno puede mirar fácilmente la diferencia que hay entre el primer y el segundo partido. Entonces tú tenés que en el año 2005 en Salto la diferencia fue menos de 3 puntos. En el año 2010, cuando gana Coutinho, la diferencia fue de 1.6. Sí. 5 años después, cuando gana Lima por primera vez, la diferencia es de 1.7. Estamos hablando de una alta polarización. Ahora, para uno mirar si hay una competencia entre 3, uno tiene que mirar la diferencia entre el segundo y el tercero.
Claro. Esa diferencia tendría que ser muy pequeña entre el segundo y el tercero para que estuviéramos hablando, para usar una metáfora, de un baile de 3. Y sin embargo en Salto nunca la diferencia entre el segundo y el tercero fue de menos de 15 puntos. Sí, bueno, recordemos, en esta última elección, corregime si le erro los números, el Frente Amplio obtuvo 36.500 votos, a grosso modo, ¿no? El sí. Partido Nacional 31.700, o sea, 700, sí. Menos de 5.000 votos de diferencia, y el Partido Colorado 17.600. 17.600, sí. Entonces, bueno, tú tenés que hay el Partido Colorado de octubre ahora perdió prácticamente 5.000 votos. Buena parte de esos votos claramente fueron hacia el Partido Nacional, que además se integró en esta coalición que fue incompleta en Salto a Cabildo Abierto y al Partido Independiente. Pero además, para explicar, Alejandro, tu pregunta de por qué ese crecimiento tan relevante del Partido Nacional, el Partido Nacional ciertamente puso a un hombre del presidente a ser el principal candidato del Partido Nacional. El Partido Nacional tuvo 3 candidatos, le dio un cargo de relevancia en la región y en Salto, como es la presidencia de la Delegación Uruguaya de Salto Grande. Escuché a Sanguinetti decir que ese cargo, bueno, fue uno de los explícitos enojos del secretario general del Partido Colorado, ese cargo que bueno, para el que fue designado Albizu, ¿no es cierto? Bueno, que fue el que obtuvo la mayoría de los votos en el Partido Nacional. Ese cargo es de una importancia. Acá nos tenés que ayudar vos como salteño, como hombre que pisa esas baldosas. Ese cargo es visualizado casi de igual importancia como el del propio intendente. ¿Llega a ese nivel la importancia simbólica que tiene esa función? No llega a ese nivel, pero hay otro nivel que quizás sea más importante, que es que maneja una discrecionalidad de recursos muy relevante. Simbólicamente, ningún presidente de la Delegación Uruguaya de Salto Grande va a tener la importancia que tiene un intendente. Pero la Delegación Uruguaya de Salto Grande maneja un montón de recursos que son fruto de la venta de energía eléctrica que Salto Grande le hace a UTE, y ante los cuales prácticamente no tiene que rendir cuentas y tiene una caja económica relevante que lo lleva a generar convenios, a tener un conjunto de políticas públicas prácticamente propias y una agenda con cierto nivel de autonomía hasta del gobierno nacional. Entonces, en realidad, más allá de lo simbólico del cargo, lo que importa es el poder que está en juego. Y el presidente de la Delegación Uruguaya de Salto Grande maneja poder. Pero desde la perspectiva... Recursos de poder. Desde la perspectiva del análisis político, ¿podríamos decir que esa designación que el presidente Lacalle hace a propósito de Albizu, que además Albizu no fue elegido diputado, no tuvo los votos suficientes, ¿no es cierto? Esa decisión terminó marcando la cancha de alguna manera, ungiendo como candidato competidor de las elecciones departamentales a Albizu. Sabes, Alejandro, que yo para explicar los fenómenos políticos no creo en las variables independientes únicas. Bien. No creo que haya un solo elemento. Bien. Creo que por lo general la cosa es bastante más complicada que esa. Es decir, quizás le hubieran nombrado a Albizu o hubieran nombrado a otro y el resultado no necesariamente hubiera sido el mismo. Creo que en realidad hubo una voluntad explícita del gobierno nacional, y acá quiero abrir un paréntesis, como ocurre con todos los gobiernos nacionales. Todos los gobiernos nacionales, desde que tenemos el régimen de separación en el tiempo de estos normalmente 6 meses, y esta vez fue casi un año entre la elección nacional de primera vuelta, el balotaje y después la elección departamental, todos los gobiernos nacionales pretenden en la elección departamental llevar agua para su molino. Sí. El Frente Amplio lo hizo en el 2005, lo volvió a hacer en el 2010 y lo volvió a hacer en el 2015. Es decir, intentar que esa corriente de opinión que le fue favorable en lo nacional también le sea favorable en la mayor parte del territorio nacional. Sí, entonces, claro. En ese sentido, lo que vimos en el litoral es
no solamente el presidente de la República visitando todos los departamentos en donde el Frente Amplio estaba en el gobierno departamental, sino que también vimos a muchas autoridades, ministros, secretarios de presidencia, senadores y legisladores durante mucho tiempo. Muchas veces firmando convenios, otras veces inaugurando algo, otras veces inaugurando un proyecto, otras veces donando una ambulancia. Es decir, a nivel de la simbología política se dieron todas las señales de que estaba bueno cambiar también en los departamentos en donde gobernaba otro partido. Pero esto forma parte de la lógica del accionar. Entonces, no podemos ser ingenuos y pensar que esto es la primera vez que ocurre. En realidad ocurre con relativa frecuencia. Lo que sucede es de que en los gobiernos anteriores, por ejemplo, ese cargo en particular, el del presidente de la delegación uruguaya de Salto Grande, el Frente Amplio se lo había dado a un ingeniero y era básicamente un cargo técnico, porque el ingeniero Gabriel Rodríguez nunca tuvo un posicionamiento político desde ese cargo, no es alguien que tenga aspiraciones políticas. Acá el cambio que se dio es que se volvió a la antigua lógica, que era poner en ese cargo a una figura política y desde allí traccionar políticamente. Pero al margen de eso que ha generado malestar en el Partido Colorado, y el Partido Colorado además lo señaló, no ahora que pasaron las elecciones, lo señaló desde el primer momento. Al margen de eso hay que decir que la campaña del Partido Nacional en Salto y fundamentalmente de Albizu, pero el Partido Nacional en su conjunto, siguió todos los lineamientos de la estrategia que tuvo la campaña de la coalición multicolor de cara a la segunda vuelta nacional. Con el mismo estilo de comunicación, hasta con frases textuales que decía el hoy presidente de la República. En fin, un modelo de campaña que resultó exitoso de cara a la segunda vuelta a nivel nacional, y lo mismo te puedo decir de otros departamentos. Quizás en Salto fue mucho más evidente aún porque el candidato Albizu es alguien del riñón muy cercano del presidente de la República. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de todo eso, ganó el Frente Amplio, y de eso también habría que decir algunas cosas. Bien, y mira, si te parece buena la idea, te propongo que sigamos conversando más adelante, porque además, y de paso lo recomiendo, hay una columna tuya escrita que se publica hoy en la página número 12 de La Diaria, bajo el título Un nuevo sitio a Montevideo y alrededores, y además decís algo sobre lo cual me gustaría que hiciéramos hincapié en nuestro próximo encuentro. El interior, una vez más, demostró que las lógicas políticas tienen sus razones, que no siempre son las que la capital comprende y aplica. Y yo diría, comprende, aplica e incluso conoce. Me animaría a agregar sobre esta mirada. Me gustaría, Ernesto Nieto, que nos reencontráramos más temprano que tarde. ¿Podrá ser? Bueno, yo con mucho gusto. A mí me habían dicho que esto era un baile de una sola pieza, pero si usted insiste, vio cómo es esto. Es que la orquesta suena linda, Ernesto. La orquesta sigue tocando, dijo el Titanic. Bueno, está bien. Bueno, como ustedes quieran. Si a ustedes les parece que vale la pena contactarnos a 500 kilómetros para hablar de estas cosas, yo con mucho gusto. Bueno, a menos que quieras invitarnos y nos recibas allá, ¿sabés cómo agarramos viaje? Yo no tengo ningún inconveniente. Hay que ver si los amigos del CENUR ahora, que ni siquiera nos están dejando ir y es todo por Zoom, hay que ver cómo se arma aquí el tema. Bueno. Pero no sería ninguna mala idea que ustedes hicieran algún programa desde Salto. Bueno, quizás podríamos hablar con alguna de las autoridades de los distintos ámbitos que tenemos en Salto y que ustedes hagan algún programa desde acá. Bueno, sin haberlo previsto, está surgiendo una idea que me ilusiona mucho. En todo caso, me ilusiona mucho saber que más temprano que tarde nos reencontraremos para seguir de alguna manera democratizando este acontecimiento, el último eslabón de esta larga escalera electoral que protagonizamos todos el domingo. ¿De acuerdo, Ernesto? Bueno, un gusto, Alejandro.
Ernesto Nieto, politólogo, docente, integrante del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR, justamente de lo que hablábamos recién, en el litoral norte de la Universidad de la República, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.